Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar una semana más en Desnudos Podcast. Esta es nuestra quinta semana al aire, de verdad muchísimas gracias. No se olviden de dejarnos en los comentarios temas de los que les gustaría que hablemos, sus opiniones acerca de los temas que tocamos. Y el día de hoy tenemos un invitado que personalmente admiro muchísimo, es uno de los pastores de nuestra iglesia, es alguien que es súper estudioso, pero más que eso, que tiene el mejor abrazo que se ha probado en esta iglesia. Si no me lo creen, vengan y pregunten por el pastor Max. Y el día de hoy estuvimos hablando acerca de la fe, qué es lo que nos enseña la iglesia acerca de la fe, cómo muchas veces creemos que la fe es un tema Disney, que todo va a salir bien y probablemente no. También estuvimos hablando del proceso que vivió con su hijo, cómo afrontó la fe, cómo Abraham también afrontó la fe en momentos tan difíciles. Y nada, espero que les guste el podcast del día de hoy y ahí nos vemos. Pastor Max, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿Cómo has estado tú, Dieguito? Aquí en esta situación que es un poco rara porque tú y yo podemos platicar muy bien. Me llena mucho al hablar contigo. Me enseña mucho, me regala mucho Dios a través de esas pláticas. Pero así como que me siento fiscalizado, como que esas luces que hizo la noche del no sé qué, de qué año. Entonces, pues, simple y sencillamente disfrutando este momento. Qué increíble, sí, es raro al principio cuando sientes que una luz te apunta, pero creo que justo parte de lo que tratamos de hacer con este podcast es tratarnos de sentirnos como en casa, ¿no? Como si estuviéramos platicando tú y yo, como lo hemos muchas veces, que te marco, te agarro en curva, y así también la idea es que hoy podamos platicar y de verdad gracias por tomar el riesgo el día de hoy, por aventarte a hacer algo diferente de lo que estás acostumbrado. Sí. Y nada, me gustaría entrar un poco en tema, que vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar hablando un poco de cómo la vivimos, cómo la has vivido tú, qué enseña la Biblia, qué enseña la iglesia. Pero antes de hablar todo eso, me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es la fe? Wow. Pues es algo así como el versículo más pequeño de la Biblia. Muy pequeño, pero de ese tamaño poderoso, ¿no? Jesús lloró. Qué increíble. De alguna manera, esa palabra tan corta y con tanta implicación, que puede hacerse un tratado o puede decirse de alguna u otra manera en términos muy concretos, ¿qué es la fe? Tú me estás preguntando qué es para mí. Yo de alguna u otra manera sabemos que bíblicamente tiene una explicación, tiene una esencia, etimológicamente otra, semánticamente, coloquialmente. Pero si tú me preguntas a mí, Diego, para mí qué es la fe, es lo que ha cambiado mi vida. Es lo que me hace levantarme día a día con una seguridad y una esperanza que mi vida ha sido empeñada en la mejor de los objetivos, que mi vida vale la pena cada segundo después de que llegó Jesucristo a ella, es lo que es la fe. Para mí es el motor, la seguridad de que no voy en mal camino y que realmente valió la pena existir en esta tierra. Wow, qué increíble, me encantó tu definición. Y también tengo entendido que estuviste buscando algunas otras y también me gusta platicar un poco de eso, ¿no? De qué es lo que la iglesia nos enseña que es la fe, qué es lo que el mundo nos enseña que es la fe, pero sobre todo cómo Dios nos enseña que se ve la fe. No sé si nos quieras compartir un poco de lo que estuviste estudiando. Bueno, básicamente conocemos ese versículo tan de alguna u otra manera aprendido por todos nosotros, en Hebreos 11:1, en que de alguna u otra manera sabemos que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Llega un momento en que lo repetimos tanto que puede ser como un cliché, cuando realmente vemos que va mucho más allá y se aprende en la vida, en el caminar.
no tanto en la mente, en aprendértelo de memoria, sino en lo que compruebas lo que quiere decir. Pero antes de llegar a ese punto, pues yo quise copiar una, tú tienes otras, que me parece muy buena, pero simple y sencillamente en Google, fe, creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual, y que la misma se considera como un aspecto importante o esencial de la vida. La gente dice tener fe en algo, que eso es bueno. Yo creo en esta que me tocó de alguna u otra manera buscar y encontrar, se habla mucho de hacer, de cómo actuar, que hay normas en las cuales se tienen que seguir de forma social e individual para cumplir con o encajar en esa parte en lo que dice que tienes que creer o tienes que tener fe en algo, y eso se me hace muy fuerte, porque yo creo que el decir que tienes que tener fe en algo no es fe, sino la fe definitivamente es cuando hay un cambio poderoso en tu vida. Si no, no es fe. Si no es el concepto, es la teoría, o es de alguna u otra manera lo que se me hace más fuerte, aún entre nosotros los cristianos, el cliché. Claro, qué increíble, ¿no? Porque muchas veces creo que utilizamos la fe como un amuleto de la suerte, ¿no? Es como de, a lo mejor no lo tengo colgado, pero es como, estoy teniendo fe, pero no tenemos como el contexto necesario de qué es la fe, o muchas veces en agarrarla como cliché, creo que llegamos a lastimar a muchas personas, ¿no? Hay veces donde en mi vida me ha pasado que estoy en una mala temporada, que a lo mejor las cosas no están yendo bien, abro mi corazón con alguien y llegan y me dicen, pues ten fe. Y es como, no, pues gracias, ¿no? Eso y nada es exactamente lo mismo. Decía Judith antes de llegar a los pies de Cristo, cuando ella tuvo una etapa, mi esposa, una etapa muy fuerte y larga de cuestión emocional, 8 años aproximadamente, y la gente cuando ella se sentía desesperada, angustiada, deprimida, no habíamos llegado a los pies de Cristo, pero la gente le decía, pues échale ganas. Entonces ese échale ganas es el, pues ten fe, ¿no? Sí, parece más a recordada de mamá, ¿no? Pues en el momento cuando estás en el torbellino, créeme que ese tipo de palabras parece como, "Ay, entonces así le hacemos, ahí nos vemos, ¿no? Ya me voy, me desligo de la situación". Yo creo que es por ahí lo que tú Sí, estás comentando. es fuerte y sobre todo creo que debemos de hacernos conscientes de qué es para saber cómo aplicarla, cómo compartirla, y me encanta la definición bíblica o la raíz etimológica que le estuve buscando, porque tal cual viene de la palabra emuná, esa es la palabra hebrea, ¿no? Y que dice que es algo seguro, establecido y fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Y eso es otra cosa que me llena mucho, me llama mucho la atención más bien, porque muchas veces creo que nos enseñan que la fe es algo como imaginario, algo Disney, ¿no? Algo que va a ser mágicamente que todas las cosas obren para bien y que no vamos a saber ni cómo, ni de dónde, ni por qué. Pero no, la raíz de lo que la Biblia nos quiere enseñar es que es algo seguro, establecido y fiel. No es como este panorama ficticio, sino que nos dice la Biblia que es algo que nos puede dar certeza. Para mí la definición que más engloba la fe es eso, tener certeza. Pero de ahí me gustaría platicar un poco de cómo muchas veces la iglesia, nosotros mismos, el entorno nos enseña que la fe o la vida en Dios es como un mundo Disney, ¿no? ¿O tú cómo has visto esa parte? Sí, yo creo que de alguna u otra manera nosotros los cristianos caminamos cada quien a su ritmo y el Señor nos va atrayendo en el crecimiento, en el conocimiento de esa fe, de ese testimonio. Y por eso el Espíritu Santo ministra nuestro espíritu. Y es por eso te digo que la fe no son reglas, no son cosas que se tienen que hacer. La fe provoca hacer, pero esa es la consecuencia, eso no es la fe. Y por otra parte,
normalmente tú hablas de un mundo Disney, desgraciadamente en nuestro medio, en nuestra realidad, en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza, muchas veces llevamos la fe a aquello que nos conviene. Esperamos algo y quiere decir que si no lo obtienes es que no tienes fe. Y de alguna u otra manera tu fe debe ser suficiente para que las circunstancias, y subrayese Dios, haga lo que tú estás queriendo o necesitando. Muchas veces el fundamento o la raíz de lo que tú quieres es válido, porque Dios quiere solo lo bueno para nosotros. Siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y dice la palabra para darnos el fin que esperamos. El punto es que cuando ese fin que nosotros esperamos no se refiere al fin que humanamente nosotros queremos obtener o al donde queremos llegar, sino el que esperamos en comunión con Dios. Cuando se alinea nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a Dios, es cuando se va en el carril de alta la situación. Entonces, donde hablamos, yo lo veo así, ¿no? Hablas de Disney, la fe Disney, pues sí, tal vez lo que yo tomaría, lo primero que de rebote pronto tomo al expresarlo así, es el hecho de que queremos esa fe en Dios que haga lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí está lo que dice la palabra, y es verdad, el Señor no puede mentir, no hay una tilde, no hay una coma en la cual pueda haber falsedad o pueda haber equivocación en la palabra de Dios. Y repetimos de alguna manera la famosa definición bíblica de fe: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que sí tenemos esa seguridad, esa esperanza, pero de una u otra manera no es un versículo aislado, viene dentro de un contexto. Y tenemos que entender que ese contexto va dentro de los términos, dentro de las formas, dentro de la esencia de Dios. Y para mí, si podemos tomar la parte más importante de este versículo, es la convicción, porque la convicción va más allá que una situación externa. Muchas veces también dice la palabra que no es la paz que Dios nos da, no la paz que el mundo nos da, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que todos lo sabemos, la paz del mundo va en relación a cómo estamos, cómo está nuestra circunstancia, si hay abundancia, si hay salud, si hay armonía. Entonces tenemos esa paz. Pero de alguna u otra manera, ¿qué pasa cuando no hay esa armonía, cuando no hay salud, cuando la economía se quebranta? Entonces, ¿qué pasa con la paz? ¿Es una paz verdadera? Porque esa paz debe sobrepasar lo que tu entendimiento o tus ojos pueden ver, lo natural. Entonces aquí, si lo llevamos a la fe, yo pienso que la parte central de este versículo es convicción. Si tienes una verdadera convicción en ver lo que no se ve, espiritualmente vas a ver lo que tus ojos naturalmente no ven, entonces sí hay una convicción. Y entonces vienen muchas consecuencias, entre ellas lo que piensas, cómo hablas, cómo actúas, lo que esperas y de alguna otra manera lo que haces, que no son situaciones, creo, que haces para obtener algo, para cumplir con tu religión, para cumplir con los requisitos de Dios, para tú obtener el fin que estás esperando, sino que todo va en sus términos y entender dentro de esa convicción que sus términos siempre son los perfectos y mucho mejores que los nuestros. Sí, 100% de acuerdo, y me voy a ir un poquito hacia atrás a lo primero que decías, ¿no? Que es importante entender el contexto en el que se habla. Muchas veces creo que se ha acostumbrado a hacer doctrina de un solo versículo, de una sola oración, incluso de un solo capítulo, cuando hay que recordar que pues ni siquiera cuando se escribió la Biblia había capítulos o habría versículos, era todo de corrido. ¿Y por qué digo esto? Porque justo un día leyendo para hacer un estudio acerca de la fe, estaba leyendo Hebreos 10
Y me dio mucho del contexto de lo que Pablo quería decir, porque empieza a hablar Pablo de cómo los cristianos en ese momento estaban siendo sacados de su casa, estaban siendo vendidos como esclavos, estaban en un momento de muchísima tribulación. Y lo platicábamos hace rato tú y yo, creo que parte de lo que Jesús nos prometió que iba a venir era tribulación. Él dice que en el mundo habrá aflicción. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino más que a matar, a robar y a destruir. Podemos ver diferentes como sitios o citas en la Biblia que nos hablan de que vivimos en un mundo que probablemente no va a mejorar, ¿no? Que muchas veces tú bien decías que hay tribulaciones, que hay enfermedad, que hay etcétera. Y creo que a veces tenemos que tener certeza de que eso va a venir. Y que muchas veces lo que no vamos a ver también puede ser la mano de Dios, ¿no? Vemos en el libro de Esther que en todo el libro nunca se menciona la palabra Dios. Eso no quiere decir que Dios estuviera alrededor de toda esa historia y que Dios hiciera cosas increíbles, pero creo que es parte de romper esa fe Disney, ¿no? Que no es como todo van a ser rosas, no todo va a estar increíble, a veces va a haber momentos de tribulación, pero me fascina cómo termina, ya para ir redondeando esta idea, Pablo, el capítulo 10, que dice, pero nosotros no somos de los que apartan de Dios, se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Qué increíble, ¿no? Porque nos dice, sí, va a haber tribulación, sí va a haber todo esto, pero nosotros no vamos a ser de los que caminemos a nuestra destrucción, sino de los que vamos a ser fieles y que nuestras almas van a permanecer para ser salvas. Y creo que ahí es donde empieza el camino de accionar nuestra fe, ¿no? Como decías, la fe no es un hacer, pero nos lleva a hacer. Y para eso me gustaría también platicar un poco de qué personajes en la Biblia crees que vivieron momentos de fe impactantes y qué podemos aprender de ellos. Bueno, me parece muy impactante lo que acabas de comentar y quisiera regresarme un poquito antes de dar el Claro. siguiente paso, pero precisamente dices, no somos los que retrocedemos, ni nuestras almas, no son para nuestras almas para perdición, o no se perderán nuestras almas. Es ahí donde empieza la fe y empieza la convicción. Si realmente tienes una convicción que lo que Dios te ofrece te es suficiente. Si realmente, como cristiano, quieres empezar a vivir en el reino de Dios desde esta tierra. Porque de una u otra manera sabemos que el reino de Dios es vivir, conocer al Padre y conocer al Hijo a quien Él envió. Entonces, si de alguna u otra manera eso no nos es suficiente, Diego, si no nos es suficiente y nos es, además, provoca anhelo y provoca una pasión y provoca lo que te decía en un momento dado, el sentir que realmente tu vida ha cambiado, como en la historia del mundo antes y después de Jesucristo, y si no te es suficiente, la siguiente pregunta sería, entonces, ¿para qué quieres ir al cielo? Es convicción. Entonces es donde nosotros tenemos que entender que esa convicción nos va a llevar primero a una posición que el mundo no nos va a dejar bien parados. Hablaste de aflicción, la palabra lo dice, pero confíen que yo he vencido al mundo, se lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces tenemos que entender que nosotros no vamos a ser amigos del mundo, vamos a tener una paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque vamos a entender, y lo más importante es que conforme nos vamos empapando y esa fe va creciendo, ya vamos a ver cómo crece la fe más adelante, pero esa fe te va dando la convicción que no importa que tengas esa afrenta del mundo. Muchas veces es tu propia casa, tu familia la que te dice, no, uy, eres cristiano, ahora sí eres aleluyo, no te acuerdas dónde andabas, ahora sí resulta que esto no lo haces, en fin. Pero todo lo que venga, porque es importante hablar de esto, la aflicción va a venir. Dos cosas tenemos seguras. La primera es que vamos a partir de esta tierra y la segunda es que vamos a tener problemas en esta tierra. ¿Cuál es nuestra postura como cristianos?
Claro, de hecho, 2 Corintios 4 del 8 al 10, lo estaba buscando, dice que estamos atribulados en todo, mas no Eso angustiados, está tremendo. en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas las... Perdón, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y te lo complemento rápidamente con Primera de Pedro 4, versículo 12. Fíjate cómo dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuantos son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Entonces ya nos estamos dando cuenta del contexto donde está esa definición bíblica, y no es tanto tener la esperanza de lo que yo espero y la confianza de que lo va a tener y que tiene una fecha de caducidad, como dicen, marca en tu Biblia la promesa que te hizo. Las promesas ya están dadas en la palabra de Dios. Y las promesas principalmente son, Diego, yo considero, en los términos de Dios y en lo que Dios quiere para nosotros, que muchas veces nosotros no lo alineamos para que tengamos esa fecha de caducidad y esa certeza. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a pedir como tenemos que pedir, lo que necesitamos, no lo que queremos, para que realmente nuestro espíritu vaya siendo transformado, vayamos creciendo, nuestra santidad vaya siendo parte de nuestra vida. Y entonces sí, vamos a tener esa convicción, vamos a tener esa certeza, vamos a tener esa fe, pero ¿qué crees? Vamos a tener el gozo que muchas veces como cristianos, al querer vivir como cristianos terrenales o cristianos más terrestres que espirituales, no nos cuadra. Sí, Yo creo. no, de hecho, recordando un poco la parábola del sembrador, dice que había un terreno que empezaron a crecer los espinos alrededor de la flor, o bueno, de la cosecha, y se ahogó por los afanes de este mundo, ¿no? Y creo que algo que es una realidad es que hay espinos a nuestro alrededor, que va a haber problemas, pero me encanta que la fe es esa Ujú. certeza de que aunque tengamos problemas, Jesús nos dijo, en el mundo habrá aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. El enemigo no vino más que a matar, robar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y es esa parte a como yo lo he vivido en mi vida y a como a lo mejor ahorita podemos verlos en los hombres de fe, es que en muchas situaciones las vamos a pasar. Eso es inevitable, ¿no? Va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber depresión, va a haber a lo mejor un sesgo económico en el país, no vamos a estar de acuerdo a veces con el gobierno, pónganle el nombre que sea, pero que nosotros como cristianos tenemos el entendimiento de que no nos regimos bajo este mundo, sino que la paz sobrenatural de Dios va a entrar dentro de nuestras vidas, ¿no? Y creo que justo aquí podría ser un buen puente para seguir con el versículo 2 de Hebreos 11, porque dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí nos enlista una cantidad de hombres de fe diferentes, pero hay uno en específico que es llamado el padre de la fe, que era el que estábamos discutiendo hace ratito. Ujú. Y me gustaría un poco escuchar de ti cómo fue su historia y por qué crees que él fue el padre de la fe. Bueno, a mí esa historia, dice la palabra que por la misma fe él creyó, ¿no? Cuando no le dijeron, Dios le habló, pero no le dijo a dónde debe ir. Le dijo, sabes, sal, hizo un pacto con él. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él tenía una posición cómoda, una posición suficiente, con riqueza, y de alguna manera él dice, la palabra, que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Estoy hablando del versículo 11 del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9. Entonces, estamos hablando que a él le prometió de alguna u otra manera al Señor que iba a bendecir a muchas multitudes.
¿sí? Su descendencia espiritual sería como las estrellas del cielo, como los granos de la arena del mar. Eso es tremendo, ¿no? Y lo más que me encanta a mí de la palabra de Dios es que Él es el padre de la fe y sin embargo falló en la fe. Y hago un pequeño paréntesis también porque a veces caemos en el error también de ser demasiado como religiosos, Diego, pienso, de qué es que dice la palabra y nos podemos tomar una posición, el que debe ser, ¿no? Lo que debe ser. Lo que debe ser es que amamos a Dios, lo que debe ser es que no volteas nunca para atrás, lo que debe ser es que no puedes caer nunca. ¿Por qué? Porque tú ya tienes al Espíritu Santo morando en ti, no puedes fallar. Pero ¿qué crees? Que si fallamos. ¿Qué crees? Que también dentro de esa fe tenemos que entender esa parte humana. Porque no es que la entendamos nosotros, eso no importa que yo te entienda y tú me entiendas, o que yo me entienda a mí, o que me justifique a veces de esa tropiezos en la fe, en mi fe. Lo importante es que me entiende en quien yo tengo puesta toda mi fe. Y sabe que la tengo puesta en Él, pero también sabe que fallo, que aborrezco fallar, pero fallo. Y que trato cada vez de estar más lejos de fallar, Diego, pero fallo. Y que ya no fallo tan profundo, es tan grotesca mi caída, sino caigo más superficialmente y regreso rápido, pero fallo. Entonces, a mí esta parte de, digo, la palabra de Dios es tan preciosa que cuando hablamos de esos hombres de fe, esos testimonios, específicamente el de Abraham, a mí de alguna u otra manera es una de las historias que más me impactan. Y me impactan porque también tiene que ver con mi vida, con experiencias propias, en las cuales yo a veces digo, es increíble, a veces un mensaje, una prédica para 200 personas, es el mismo mensaje, pero cómo el Señor ministra de manera diferente cada corazón. Entonces yo siento en este aspecto, tú me comentabas del caso de David, que también está tremendo y me diste puntos muy importantes, pero yo de alguna u otra manera estoy hablando, dices tú, del padre de la fe, que es Abraham, y para mí es muy impactante porque él tuvo una promesa. Dentro de las promesas que Dios le hizo es que le iba a dar descendencia. Bueno, al momento de que iba a ser padre de multitudes, padre espiritual, quería decir que tenía que haber una descendencia. Pero lo más chistoso es que su esposa era estéril y también ya contaba con una edad fuera de lo que era naturalmente la posibilidad de concebir. Entonces, a mí lo que me impacta mucho es precisamente el pasaje donde Isaac va a adorar a Dios, va a ofrecer sacrificio a Dios. Pero Dios le da una instrucción muy precisa, que esa ofrenda en el holocausto fuera su hijo. Su hijo que esperó, dice aquí, lo estuve buscando para ser preciso, no lo encontré en la Biblia, pero sí que lo esperó por 25 años. Que él, cuando nace, eso sí lo dice en Génesis 21:5, cuando nace Isaac, Abraham era de 100 años. Dice 100 años, o sea, es impresionante, ¿no? Con lo que puede hacer Dios. Y también Sara de 90 años, inclusive en esa parte humana, ellos flaquearon en su fe. Hablaba con Dios y Dios le decía, te voy a multiplicar y te voy a dar muchísimo. Y él lo iba viendo y hablaba con Dios y sin embargo dice que sobre todo ella le dio la idea de hacer como que ayudarle a Dios, como que hacer un poquito de trampa en el sentido de no esperar los tiempos, sino sabes que acelera esto. ¿Por qué? Porque yo veo con mis ojos naturales que no hay para dónde, entonces mis ojos espirituales no me permiten ir más allá porque no tengo esa certeza, no están lo suficientemente bien puestos para tener convicción. Entonces, en esas condiciones, ellos se adelantaron y sabemos las consecuencias que hay de ese adelanto con el hijo que tuvo con su sierva, Ismael, y cómo se trastocó el objetivo de Dios. No lo dejó de cumplir Dios, pero sí fue trastocado.
Y tan es así que hasta la fecha tenemos problemas, bueno, existen conflictos bélicos por esa decisión mal tomada. Pero a final de cuentas, fíjate, el padre de la fe también, igual que tú vas a hablar de David, alguien conforme al corazón de Dios. A mí lo que me impacta mucho, te digo, es cuando en Génesis 22, después de que espera tanto tiempo a su hijo de que nace y que lo ama tanto, imagínate, y los que somos padres, pues me pueden entender un poco. ¿Cómo dice aquí el título del capítulo 22? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¡Wow! Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Nada más, antes de entrar en la historia de Abraham, me gustaría hablar un poco de cómo muchas veces queremos ayudar a Dios. Wow. No, en esta espera de la fe, en lo personal voy a abrir mi corazón sin dar tantos detalles, a lo mejor, por ser precavido, pero creo que de los peores errores que considero como cristiano que he cometido ha sido por eso, por querer ayudar a Dios, por decir Dios ya me dijo que Él me iba a proveer en ciertas áreas. Sí. Y dice Diego, no, es que es más fácil si mejor hago esto, esto y esto. Y cuando empiezo a tomar acciones, me veo en un lugar que no quería, en un lugar donde Dios me dice, yo te di una visión y un sueño muy claro, ¿no? En esta ocasión vemos que tal cual Sara primero se ríe, dice, ¿cómo crees que voy a tener hijos? Y después dice, bueno, a lo mejor Dios me dijo que iba a tener hijos, pero no era conmigo, era con mi sirvienta, entonces le voy a aventar a la sirvienta a mi esposo, y de ahí viene Ismael. Ay, Dios. Y creo que muchas veces hacemos lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Nos dice Dios que Él nos va a proveer, ¿no? Hablando de lo económico muchas veces. Y decimos, sí, a lo mejor Dios me va a proveer, pero va a ser más fácil si me meto a este negocio que es medio chueco, ¿no? O si a lo mejor miento para poder conseguir un aumento, o a lo mejor si robo, pero estoy robando para comer, ¿no? Entonces creo que muchas veces cometemos ese error de saltarnos las normas que Dios nos ha puesto por querer llegar a la promesa. ¿O tú cómo has vivido esa parte? Normas y tiempos. Nosotros nos desesperamos porque queremos que las cosas, no tan solo le queremos ayudar a Dios, le queremos dar las instrucciones de cómo nos debe bendecir. Está fácil, mira, haz esto con mi esposa, haz esto con mis hijos, mira, acomoda esta situación que se me está atorando, y está fácil. Yo te digo cómo le hagamos para sacar esto adelante, pero no, otra vez, debemos de alinear nuestro entendimiento, alinear nuestro corazón. Esa es la clave. Nosotros no podemos bajar a Dios como jalarlo a nuestra parte terrenal. Tenemos que entender que nosotros vamos siendo transformados para poder ir alcanzando mayor espiritualidad y poder tener ese nivel y esa comunión y esa unidad con Dios. Yo creo que definitivamente tenemos un problema muy grande, tocando ese punto rápidamente, es que muchas veces no es que le queramos ayudar a Dios. Honestamente queremos que las cosas se hagan como yo quiero. Quiero que Dios haga lo que yo quiero. Y ahí está el problema. Y muchas veces culpamos a Dios porque las cosas que yo me aferré a hacer de una forma no salen. Y entonces digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te dije? ¿Por qué si yo te pido? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si soy pastor? ¿Por qué si oro todos los días? ¿Por qué si...? Etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Cuando realmente los tiempos y la voluntad de Dios de llevarte a donde Él necesita llevarte, no necesita llevarte. Donde es bueno que tú vayas, que Él te lleve, tú te resistes. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Sin embargo, nos gusta dar vueltas. Pregúntale al pueblo de Israel cuántos años tardó en llegar a la tierra prometida. Y nos escandalizamos de Pedro, nos escandalizamos del pueblo de Israel, cómo fueron idólatras en su momento, cómo se mezclaron. Y nosotros somos exactamente igual. A veces ante Dios nos quejamos de nuestros hijos, sobre todo si son adolescentes o jóvenes, y dicen, no, pues Señor, por favor, ya te lo encargo, no puedo con él. Atráelo con cuerdas de amor y si no, con alambre de púas. No es cierto. Pero como se pueda, pero que llegue. ¿Por qué? Porque es de dura cerviz. ¿Y cómo somos nosotros como hijos de Dios? Entonces, es lo que tenemos que entender, que es bajar, dejarnos.
El Señor es un caballero, y eso es cliché también, pero es bien real. Y Él no te va a decir, ¿sabes qué? Te va a doblar la manita para que hagas lo que tienes que hacer y obtengas el fin que esperas, pero sobre todo que Él avala y que siempre su fin es mucho mejor que el que tú puedas pensar. Dios siempre te va a dar lo que tú pides o algo mejor. Cuando no te da lo que tú le estás pidiendo, te está preparando algo mejor para que tú lo disfrutes. Pero en nuestra desesperación le queremos ayudar, le queremos que se hagan las cosas como yo quiero, o muchas veces creemos que podemos burlarnos de Dios, como dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Y estamos trayendo a Dios a motivos, a propósitos, a objetivos completamente terrenales y muchas veces completamente alejados de lo que sabemos que es la esencia de Dios. Pero no sé si ahí cerramos ese punto. Y yo, pues tal vez le estoy dando muchas vueltas, pero yo lo hice muchas veces, lo he hecho muchas veces también en ese aspecto. Y creyendo que le estoy ayudando bien, pero me desvío, digo, y me equivoco, y me doy cuenta que me alejé y me caigo, y llego llorando con las rodillas raspadas y con lágrimas en los ojos, con las manos levantadas, y el Señor dice, ahora sí me va a dar una tunda como me lo daría mi papá terrenal. Y no, me ha levantado, me abraza, me limpia, me pone mertiolate en las rodillas, me arde, sí me arde, me abraza y me explica por qué, para que no lo vuelva a hacer. Claro, ¿no? Y creo que un ejemplo muy puntual de esto es Abraham, ¿no? Que le da esta segunda oportunidad de decir, bueno, ya lo hiciste horrible, ahora vamos a hacerlo de la manera correcta y vuelve a probar su fe y me impacta tanto la historia que ahorita me encantaría que sigas con ella, solo me gustaría puntuar porque dice que no solo es el padre de la fe, sino que era amigo de Dios. Wow. No, era alguien que Dios amaba y que ahí es cuando entra este momento donde prueba su fe y donde le da la oportunidad de corregir a lo mejor ese pensamiento que tenía. Pero si gustas continuar con la historia y ahorita profundizamos en ella. Voy a tratar de no irme demasiado lejos, pero sí me apasiona mucho y es algo que me ministra mucho, porque precisamente aquí lo importante es cuando le dice a sus siervos, Abraham a sus siervos dice, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta el monte para adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí no sé, pero ¿por qué le dice adoraremos y volveremos a nosotros si versículos antes o una porción antes Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré? ¿Cómo puede un Dios que te prometió por años, que esperaste 25 años esa promesa, cuando ya no era factible que se diera y se da, y tu hijo tiene, no sé, alrededor de 17 años, y dices, ¿cómo me lo vas a quitar, no? Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿cómo me quitas esto? ¿Cómo es que se fue esta persona? ¿Cómo es que perdí este negocio? ¿Cómo es que mi matrimonio se pudo romper? O sea, ¿qué hice? ¿O por qué? Si tú me dijiste que me lo ibas a dar, ¿no? Muchas veces, y haciendo un pequeño paréntesis, es que a veces queremos ver las cosas con nuestros ojos terrenales cuando tenemos que entender que Dios la ve con los ojos espirituales. Y a veces creemos que una pérdida es eso, una pérdida cuando realmente es un objetivo de Dios en nuestra vida o para otras personas, pero lo vemos con el tiempo. Conclusión, se lo lleva al monte Moriah y ahí lo ata. Tardó 3 días, Diego, de camino. Yo no sé qué podía ir pensando Abraham. O sea, yo sé que él tenía total fe y le dijo a sus siervos, volveremos a vosotros. Pero le había dicho una instrucción clara a Dios. Le dijo, al único, al que amas, a tu único, porque me lo vas a ofrecer allí en el holocausto, lo vas a matar. Y en el momento en que estaba ya con la daga dice la palabra en el capítulo 22 de Génesis, versículo 9 y 10, dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dices, wow. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondióme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Por qué me impacta? Digo, y voy a tratar de ser concreto. Yo tengo un hijo de 28 años, el cual nació con una malformación ¿cómo te llaman? Unigénita. Unigénito es un solo hijo, no, congénita. Esta es una situación, él nació desde los 12 horas de nacido, él estaba en cardiología, en urgencias. Él no se le formó la válvula de la arteria pulmonar y tuvo un diagnóstico que se llama tetralogía de Fallot, 4 problemas en el corazón, se lo arreglaron a los 5 años, pero él no se le formó la válvula de la arteria pulmonar. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos se tiene que ir colocando una válvula cada cierto tiempo. Puede ser biológica o mecánica. La biológica se la quitan aquí en nuestro país no hay prótesis humanas porque no hay, eso sería tráfico de órganos, solamente sería una cosa completamente ilegal, eso se hace en otros países, pero le tienen que poner no de humano, porque si fuera una reposición de una válvula de un corazón humano, ya no hay problema. Sin embargo, le ponen de porcino o de puerquito o de borreguito. Pero ese, igual que la mecánica, se calcifican, Diego. Tiene una vida de vigencia. Y esa puede ser de la mecánica, que es metálica o plástica, dura más, dura 10, 12 años. Pero la orgánica la biológica es la palabra correcta, dura un promedio de 8 años. Para colocar esta válvula tienes que hacerlo a corazón abierto. Una operación a corazón abierto es de altísimo riesgo. Pero una operación de corazón abierto que se abre sobre un corazón que ya se operó, elevas muchísimo el riesgo. Juan Pablo lleva 3 cirugías a corazón abierto. Y aproximadamente el promedio que él ha tenido esas cirugías para cambio de válvula ha sido 8 años. No sabes lo impactante que es ver a tu hijo que entra en una camilla a un quirófano. Yo me acuerdo que la primera vez que fue a los 5 años estábamos ahí, Judith y yo, como siempre hemos estado hasta la edad que tiene, y le dijimos, ¿sabes qué, hijo? Si yo me pudiera cambiar por ti, te lo aseguro que... Yo no habíamos llegado a los pies de Cristo, pero yo te aseguro que lo haría. Pero no puedo, hijo. Pero sí te garantizo que cada segundo en lo que tú estés ahí, yo te voy a estar esperando aquí afuera. Cuando ves ese tipo de cosas, Diego, en tu vida, cuando no conoces de Dios, llega un momento en que sí preguntas la única pregunta que es inútil hacerle a Dios. ¿Por qué? Todos preguntamos por qué, pero no nos damos cuenta que no nos sirve esa pregunta porque aunque te la contestara Dios, ¿por qué te llevaste a tal persona? ¿Por qué, no te llevas? ¿Por qué falleció? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué se rompió? Porque aunque te dijera, es por esto, no te va a servir de nada. Pero simple y sencillamente, digo, yo como que me proyecto mucho y veo qué iría pensando Abraham en esos 3 días. ¿Sí? Y de alguna otra manera levantó la mano. Entonces yo me pregunto a mí mismo, por mucha fe, Diego, y es la parte humana que hablamos de la fe, ¿no? Que a mí me dijera Dios, ¿sabes qué? Y yo creo en Dios, Diego. Te lo prometo, que es lo que me mueve principalmente para estar aquí, no aquí en este momento, estar creyendo que puedo hacer algo bueno para Dios y por consecuencia para mis hermanos, para la gente que me rodea. Pero si me dijeras, tú personalmente declara que me vas a entregar a tu hijo, yo no sé qué haría. Y es lo que te digo, me impacta mucho porque Abraham, no sé qué tanto, debe creer mucho. Por eso te digo, es el padre de la fe. Yo creo en esta parte se comprueba. Porque levantó ese cuchillo, porque le había prometido a Dios que iba a ser padre de multitudes. Y le dijo a sus siervos, el muchacho y yo regresaremos a ustedes. No sé si Dios, aún levantando la daga, el cuchillo, Dios lo iba a revivir, resucitar, o qué iba a pasar. Pero él tuvo esa fe en ese momento, y esa es la convicción. Creo que tuvo la convicción
de que Dios no le estaba mintiendo. Dios iba a hacer algo. Y lo que hiciera, aún perdiendo a su único, a su amado hijo, iba a ser lo mejor para todos. ¿Por qué? Por la convicción que él tenía. Claro, ¿no? Y qué fuerte. Gracias por compartir primero. Y si te soy sincero, digo, no, nunca sabremos qué pensó Abraham hasta que lo veamos, si es que lo llegamos a ver. Pero yo siempre he pensado que dudaba, ¿no? Que cuestionaba, que muchas veces cuando estamos en estas situaciones llegamos a cuestionar a Dios, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, que tú te debes de acordar muy bien, que yo empecé a ayudar a diferentes personas de la calle y los ayudaba y fallecían y los ayudaba y fallecían y se los prometo no los desaparecía yo. Pero fueron 5 y pues yo tendría menos de 20 años yo creo y me acuerdo que cuando falleció el quinto no entendía. Me dolió muchísimo, estaba dentro de la iglesia, me salí porque quería llorar, porque quería enojarme y reclamar y me acuerdo que iba en la esquina de la iglesia y ya que iba a llorar, sentí tanto de parte de Dios tú no sabes dónde están. Sentí tanto el yo te di la oportunidad de poderles compartir quién soy yo y así como el ladrón que estaba en la cruz que se pudo haber arrepentido, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de arrepentirse y conocerme. Y recuerdo que así de tener la lágrima en el ojo se me volvió a meter, me di la vuelta y me metí. Pero ¿por qué creo que viene todo eso? Porque creo que tenemos un Dios que no le da miedo, que le reclamemos, que le preguntemos, que seamos vulnerables con Él. ¿Por qué? Que Porque Él es fallemos. un Dios vulnerable con nosotros. Me encanta cómo Jesús en la cruz le dice, Eli, Eli, lama sabactanaí, si no me equivoco, que es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, Jesús que era el Hijo Sí. de Dios, nuestro ejemplo más grande, le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Pero lo que más me impresiona es que aún en esa duda, así como Abraham decidió enterrar el cuchillo, una vez escuché un pastor que dijo, el milagro más grande que hizo Jesús en esta tierra no fue resucitar, fue dejar que lo matáramos. Porque la Biblia dice que Él voluntariamente entregó su espíritu. Aun cuando sentía a Dios lejos, aun cuando sabía que iban a ser 3 días difíciles, Él decidió creer que a los 3 días iba a resucitar y que iba a traer vida a todo su entorno. Y que son esos momentos donde creo que en diferentes tiempos donde necesitamos fe, Dios nos hace saber que está ahí para nosotros. Que la única vez que Jesús lloró fue que lloró por empatía, por ver cómo sufrían los demás y que necesitaban saber que Él estaba ahí con ellos. Y que, pues sí, nunca le dio miedo, ¿no? Que dudaran, que muchas veces esa es otra mala enseñanza que nos dan de la fe. Fíjate que esa parte se me hace muy impactante. Dice, sí, Eli lama sabactanis, creo que así es como dice en la Biblia. Y efectivamente, ¿no? Se lo dijo. ¿Por qué me has abandonado, no? Ni siquiera le dice Padre, porque él siempre se comunicaba con él y se refería a Dios Padre como su papá, como su padre. Claro. Pero ahí sabemos que hubo ese abandono por la carga de pecados, y eso lo entendemos y lo conocemos, la explicación de. Pero también hay otra parte donde podemos hablar de esa humanidad en la cual Jesucristo cumplió a cabalidad los requisitos para que fuera nuestro Salvador. Realmente, cuando él estando en el Getsemaní, oró, y de hecho le dijo a sus discípulos, oren conmigo, velen conmigo, porque la carne, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Lo está diciendo Jesucristo. Entonces hay gente que dice que él, cuando dijo que en ese huerto de Getsemaní, que lo que más le dolía era la cuestión de que él sabía que iba a haber una separación con su padre. Yo sí lo creo, pero también creo que la parte humana, cuando él ora más por segunda ocasión y le dice, de ora a su padre, yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo entiendo que ahí es una parte totalmente humana de nuestro Señor, y es válido, y es bien entendible, y es todavía más meritorio que en esa 100% de humanidad no utiliza absolutamente nada de su 100% de divinidad para saber a dónde iba. Y yo creo que cualquiera tendría miedo porque se vuelve a orar y dice, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se lo estaba pidiendo al Padre. Él sabía lo que iba, sabía lo que le esperaba. Pero entonces yo creo que, como tú dices, Dios sabe que le queremos ayudar, Dios sabe que queremos hacerle trampa, que a veces nos queremos burlar de Él, que a veces estamos queriendo engañar a todos y hasta logramos engañarnos a nosotros mismos porque sentimos que estamos haciendo lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice. Pero definitivamente nuestro corazón, y tú vas a hablar de ello, creo, ahorita adelante, puede llegar a ser como el corazón de Dios. Podemos ser hijos de fe. No quiere decir perfección, Diego. Yo no creo que Dios pida eso de nosotros, ¿no? Sino que realmente la fe es el depositar en Él toda nuestra existencia, con nuestros errores, con ese esfuerzo y con esa convicción de querer cambiar y querer ser cada día un paso más hacia donde Él está, hacia ser como es Él. Saber que todavía, aún hoy, después de tantísimos años de haberle recibido en mi corazón, sigo teniendo fallas y sigo luchando con ellas. Pero lo que Dios sabe es que sigo desechándolas y trato con todo mi corazón de aborrecerlas, como Él aborrece el pecado. Y que caigo, ya no quisiera caer. Me avergüenza caer, y me avergüenza decirlo, pero caigo. Entonces Él quiere decir que entonces, como no estamos en esa perfección de fe, en esos actos de fe que se traducen en hechos, que muchas veces hasta las enseñanzas bíblicas o de predicación nos dicen, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que alejarnos del pecado, hay que hacer el bien, es mejor, más bienaventurado dar que recibir. Qué bueno, pero yo vuelvo a insistir, esos son haceres, cuando nuestro principal objetivo es el ser. Cuando somos conforme al corazón de Dios, cuando creemos, cuando no hacemos, sino que somos, es cuando empezamos a caminar en esa convicción, y entonces con esa convicción agárrate, porque vas a hacer muchas cosas en el nombre de Jesucristo. Claro, ¿no? Qué increíble. Me encantaría tener más tiempo para poder profundizar en esto. Ya tenemos que ir cerrando, que está cool. Igual después podemos grabar más acerca de este tema. Pero me gustaría preguntarte justo cómo crees que Jesús, Abraham, tú, ¿qué hicieron para llegar a ese nivel de fe? ¿Qué acciones prácticas crees que podemos llevar en nuestra vida para poder empezar a tener esa fe y empezar a actuar sobre la misma? Bueno, primero, creo que sí estamos hablando de los mismos niveles. Dices, Jesús, el Señor Jesús, Abraham, tú. Claro, hay que tener fe. Bueno, sí, sí hay que tener fe. Ok, no en lo que soy, pero sí en lo que Dios puede hacer en mí. Amén. Entonces, pues la misma palabra es clara. A veces queremos, creo, darle muchas vueltas a las cosas, cuando Dios no es difícil, Diego. A mí me gusta mucho cuando hablo con ustedes, cuando me ministran mucho el grupo de jóvenes. Tiene tiempo que no puedo hacerlo ya porque ya son horarios, son espacios ya más alejados que pareciera más invasión. Pero algo que he aprendido escuchándoles es que de una u otra manera Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú goces de la vida, Dios quiere que tú seas pleno, Dios quiere que tú disfrutes. Claro, es importante en qué términos, porque a final de cuentas Dios nos ama tanto que nos ama como somos, pero nos ama tanto, 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 que no nos va a dejar como somos, sino que tenemos que ser perfeccionados. Y segunda, nos ama tanto, 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 que si murió nuestro Señor Jesús en la cruz, no te va a dejar en tus manos ni en mis manos el cuidado de mi salvación. Tenemos que seguir algo, tenemos que seguir a alguien, tenemos que creer.
que la palabra de Dios está plasmada en la Biblia. Ese libro perfecto que tiene una coherencia, una congruencia, una sabiduría, una claridad tremenda, que fue escrito hace miles de años y sigue siendo tan vigente el día de hoy para mi vida, para la tuya, para el que lo lea. Es increíble. Y la misma palabra habla por sí misma y habla que es la palabra de Dios. Entonces, si Dios te da su palabra, te está dando su palabra. Y aquí está la respuesta. Y podemos hablar en el versículo que habla que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener más fe? ¿Cómo podemos incrementar ella? No cuando tengamos un problema, cómo solucionarlo y agarrar la Biblia y hojearla y abrirla en un momento dado y lo que te diga, ¿no? No, es abrirla todos los días. Creyendo de verdad que Dios en su magnificencia tuvo la misericordia de dejarnos un legado para que no nos perdamos, que vamos a saber su esencia, su persona, su amor, su misericordia, toda su esencia, pues, redundando, que es Él, para que nosotros podamos caminar correctamente. La fe, si de alguna manera vamos aterrizando, hoy es tiempo de cerrar, otra vez, la parte central, y eso me lo enseñaste tú, la parte central de la definición bíblica de la fe es convicción. La convicción va más allá de las circunstancias. La convicción es, no tengo ninguna razón para creer, pero decido creer. Decido creer por lo que dice su palabra. ¿Y sabes por qué digo? Porque si mi esposa, si mi hijo, si mi matrimonio, si mi vida no estuvieran tan a salvo como están y con tantos testimonios de poderosa mano de Dios, de la poderosa mano de Dios en ellos, entonces tal vez dudaría. Tal vez te diría, es que a veces sí, a veces no. Me avasalla en mi persona y en muchas que yo he visto, en la totalidad de las personas que nos reunimos, cuando tenemos al Señor Jesús como centro en nuestro corazón y centro de nuestro motivo de estar juntos, todos tenemos el testimonio de que es un Dios vivo y poderoso y misericordioso. Eso me viene en la palabra. Yo me aferro a la palabra de lo que dice, sé que es la palabra de Dios y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Métete con la fe, son de las herramientas, es la herramienta más poderosa. Para que no se trata de que en una circunstancia vas a leer la palabra para tener fe, no. Vas a estudiar y escudriñar la palabra todos los días para que cuando venga la circunstancia negativa, tú ya tienes todas las armas necesarias para responder con fe ante cualquier circunstancia. Me encanta cómo lo puntúas. Justo, creo que la manera más sencilla en la que a mí me lo explicaron fue que la fe es tener certeza de quién es Dios en nuestra vida. Y no vamos a saber quién es Dios si no lo conocemos. Si no me meto a su palabra a saber quién es Él, ¿no? Es lo mismo si ahorita yo te dijera, oye Maxito, préstame 1,000,000 de pesos, mañana te doy 15 millones de pesos. Si no me conoces, me vas a decir, no, ¿cómo crees? Si sabes que yo soy Diego Cabrera Slim, vas a saber que sí tengo esa cantidad de dinero y voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque vengo de una familia próspera. Y creo que lo mismo se ve reflejado en la palabra. Si yo no sé quién es Dios y solamente vivo la relación que otros llevan o lo que otros me dicen o lo que creo que llegan a decir de Él, no voy a poder creer ni tener certeza en qué momentos va a estar conmigo y en qué momentos no. O voy a distorsionar esos momentos y me voy a enojar con Él. Pero si yo me doy a la tarea de conocerlo, de escucharlo, de entenderlo, de amarlo, de tratar de conocerlo lo más profundo, en ese momento difícil voy a saber que Él está conmigo. Voy a saber que Él está doliéndose conmigo, que Él me está apoyando, que Él está sumando a mi vida. Y con esa fe es que las acciones van a empezar a surgir, como tú lo decías. Y de verdad, muchísimas gracias. Digo, me encantaría seguir profundizando en este tema. Lamentablemente no tenemos más tiempo,
Pero hay una definición o una forma de explicarlo que me gusta mucho acerca de la fe, de esta certeza, y es que si yo no conozco a Dios, no tengo forma de creerles. Un ejemplo como más cotidiano sería, si yo te digo hoy préstame 10 millones de pesos, probablemente no me los prestes. ¿Por qué? Porque vas a decir no sé cuánto tienes en tu cuenta, pero si te digo hola, mucho gusto, soy Diego Cabrera Slim, vas a tener un contexto de que yo ya tengo presupuesto para poderte regresar ese dinero. Y creo que es lo mismo cuando la Biblia nos habla de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que conozcamos quién es Dios para poder creerle, para poder tener esa fe y esa certeza que nos va a acompañar en nuestros momentos más difíciles. Y muchas veces me he dado cuenta que yo en un tiempo vivía la fe de otros, vivía la creencia de quién era Dios otros, o simplemente me hacía mis propias ideas y me lastimaba. Y cuando empecé a buscar su corazón en la Biblia, entendí un poco más quién era Dios y podía tener esa fe, esa certeza de quién era el que me acompañaba en mis procesos, de quién era el que me acompañaba en cada situación difícil. Y sí, me gusta mucho cómo lo define la Biblia. Ya para cerrar, ¿a ti te gustaría decir algo? Pues solamente, precisamente lo que en un momento comentamos, que yo creo que el caminar con Dios es mucho más fácil de lo que a veces en nuestra cabecita se atora. Simple y sencillamente Dios nos ama tanto que nos da lo mejor, que es Él. A veces nos cuesta trabajo a nosotros dejarnos guiar. Tenemos que conocer, no tenemos, es bueno conocer la palabra de Dios, porque como tú lo dijiste, vas a conocer su esencia y te vas a dar cuenta que es bueno a decir basta. Entonces es cuando nosotros podemos confiar, podemos creer en esa palabra, podemos aprender a amarle y naturalmente vamos a anhelar servirle por la fe que está naciendo a través de la palabra que ministra a nuestro espíritu y va transformando todo nuestro ser. Entonces yo creo que es lo único que pudiera decir, la convicción de creer, tú lo dijiste, de quién es Dios, pero sobre todo quién es Dios en mí y quién me hace ser, en quién me transforma. Básicamente es eso y darle toda la gloria a Dios por este tiempo tan productivo para mí, tan enriquecedor. Siempre para mí me llena mucho el platicar contigo, pero nunca me había pasado con estas luces enfrente. Muchísimas gracias, Diego, y sobre todo, gracias a nuestro Señor. No, qué increíble. Gracias a ti por tomar este riesgo y te lo he dicho muchas veces, pero de verdad te admiro, te amo. Creo que eres una persona que si no lo conocen, derramas tanto amor. Aquí en la iglesia decimos que no hay un abrazo mejor que no sea el tuyo y los invito a que vengan y lo prueben, pregunten por el pastor Max. Da unos abrazos increíbles y de verdad te lo decía hace rato, creo que parte de lo que hoy es la iglesia, hablando de Cara específicamente, es gracias a tu fe, a tu permanencia, así como la de algunos otros. Y muchísimas gracias, Max, por tomarte este espacio y este tiempo para poder abrirnos tu corazón y lo que has aprendido acerca de la fe. Y nada, también muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, de verdad. Qué increíble que nos acompañen cada semana. Los invito a que nos compartan en los comentarios qué opinan acerca del tema, si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de otro tema o que invitemos incluso a alguien, de verdad háganlo con toda confianza. Y nada, nos vemos la siguiente semana, que Dios los bendiga.